Hola a todos, bienvenidos a Raíces de la Mente, el podcast donde exploraremos los orígenes y el impacto de las ideas que han formado nuestra comprensión del psique humana. Yo soy Alexa y como siempre me acompañan Ana Sofía y Sofía Orozco. Hola a todos, qué bueno estar aquí con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del psicoanálisis, sus comienzos y las figuras clave que lo trajeron a la vida. Hola, ¿qué tal? Es un tema apasionante y crucial para entender muchas teorías psicológicas actuales. Así que prepárense para un viaje al pasado de la mente humana. Exactamente, vamos a hablar de un hombre que cambió la historia de la psicología, Freud, y de cómo su teoría del psicoanálisis sigue influyendo en la terapia moderna, así que vamos a empezar. Para comprender los orígenes del psicoanálisis, tenemos que ir hasta finales del siglo XIX. Freud, un joven neurólogo austriaco, comienza a estudiar la mente humana de una manera completamente nueva. ¿Sabían que al principio Freud no tenía la idea de crear una teoría revolucionaria? Sí, al principio Freud se dedicaba a la neurología y al tratamiento de trastornos como la parálisis y la histeria. Fue con su trabajo con pacientes que experimentaban estos trastornos, especialmente con mujeres. Comenzó a cuestionar las explicaciones biológicas tradicionales. Claro, de ahí fue cuando Freud se interesó por la idea de que el inconsciente podría ser responsable de muchos de estos síntomas, algo que en ese momento era completamente innovador. ¿Cómo llegamos a la creación del psicoanálisis? Pues Freud comenzó a experimentar con lo que luego sería conocido como la asociación libre. Exacto, la asociación libre es básicamente dejar que el paciente hable sin censura, sin controlar los pensamientos. Esto permitió a Freud descubrir que muchos trastornos emocionales o físicos tenían raíces en experiencias reprimidas y traumas de la infancia. Y de aquí nacen conceptos fundamentales como el inconsciente, los mecanismos de defensa y las pulsiones. Freud no solo estaba revolucionando la psicoterapia, sino también la forma en que veíamos la mente humana. Ya hablamos un poco sobre los inicios del psicoanálisis, pero vamos a profundizar ahora el concepto que Freud introdujo y que sigue siendo la base del psicoanálisis hoy en día. Uno de los conceptos más conocidos es el de la división de la mente en tres partes: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Según Freud, gran parte de nuestro comportamiento y nuestros pensamientos están motivados por deseos y recuerdos reprimidos en el inconsciente. Y para profundizar un poco más, Freud desarrolla la teoría de la estructura de la personalidad, que se divide en tres instancias: el ello, el yo y el superyo. El ello es la parte primitiva que busca el placer inmediato. El yo actúa como el mediador entre las demandas del ello y las restricciones sociales. Y el superyo es la parte moral que busca la perfección. Así es, y estos tres elementos interactúan todo el tiempo, generando conflictos que, según Freud, son la base de muchos de nuestros problemas psicológicos. Esta visión del ser humano como un campo de batalla interno fue un cambio radical en cómo entendemos la psique. Además, Freud introdujo la teoría de los sueños. Según él, los sueños son una manifestación del inconsciente. A través de la interpretación de los sueños, uno puede descubrir deseos reprimidos o conflictos internos no resueltos. Exacto, es como una ventana al inconsciente. La famosa frase de Freud, los sueños son la vía regia al inconsciente, es una de las más conocidas. Freud fue pionero en entender que la mente no era solo racional, sino que tenía muchas capas más profundas y complejas. Aunque Freud dejó un legado monumental, su teoría del psicoanálisis no estuvo exenta de controversia. A muchos les pareció demasiado radical en su época. Y no solo en su época, hoy en día el psicoanálisis sigue siendo una disciplina muy debatida. Por ejemplo, las ideas de Freud sobre la sexualidad infantil y la teoría de represión fueron muy criticadas. Claro, Freud insistió en que muchas neurosis y trastornos tenían su raíz en experiencias sexuales reprimidas desde la infancia. Algunas de sus teorías, como el complejo de Edipo, fueron vistas como muy provocadoras.
Sí, además en la actualidad, muchos psicólogos cuestionan la falta de evidencia empírica que respalde algunos de los conceptos clave del psicoanálisis. A pesar de esto, Freud dejó una huella que sigue siendo profunda en la psicología, la literatura, el cine e incluso la cultura popular. Y aunque el psicoanálisis no es tan dominante como lo fue en el pasado, su influencia perdura. En la terapia, por ejemplo, muchas de las ideas que Freud introdujo siguen vigentes, aunque modificadas y adaptadas por nuevas teorías. Creo que lo que más me impresiona de Freud es cómo transformó la forma en que pensamos sobre la mente humana. Su trabajo nos mostró que no somos solo seres racionales, sino que nuestras emociones y deseos profundos influyen de manera significativa en nuestro comportamiento. A mí me parece que el psicoanálisis, aunque controvertido, nos dejó una reflexión valiosa, la idea de que el inconsciente juega un papel fundamental en nuestras vidas. Nos invita a mirar más allá de lo obvio y a cuestionar qué hay debajo de nuestra conciencia. Estoy de acuerdo con ambas. El psicoanálisis cambió la psicología y nos mostró la complejidad de la mente, aunque no todas sus ideas se mantienen intactas. Hoy en día su legado sigue vivo, sobre todo en la terapia psicodinámica y en el análisis de los sueños. Ahora pasaremos a responder algunas preguntas que nos han enviado nuestros oyentes. La primera pregunta viene de Carlos, desde Lima, y nos pregunta por qué Freud enfatizó tanto el papel de la sexualidad en el desarrollo humano. Buena pregunta, Carlos. Freud creía que la sexualidad era una fuerza central en la psique humana desde la infancia. Para él, la represión de los deseos sexuales no resueltos podía llevar a problemas psicológicos más tarde. Sí, y Freud veía la sexualidad como algo mucho más amplio que simplemente el acto sexual. Se refería a las energías sexuales como parte de nuestra motivación básica. Esto fue muy innovador en su tiempo. La siguiente pregunta viene de María, desde Buenos Aires, y pregunta, ¿qué opinan sobre el hecho de que hoy en día muchas escuelas de psicología no usan el psicoanálisis? Es cierto que el psicoanálisis ha sido reemplazado por otras teorías, como el conductismo o la terapia cognitiva conductual. Sin embargo, muchos terapeutas siguen utilizando conceptos psicoanalíticos, solo que adaptados a las necesidades y avances modernos. Creo que lo importante es que, aunque el psicoanálisis ha sido criticado, su enfoque en la importancia de la infancia y el inconsciente sigue siendo valioso. Y tenemos una última pregunta de Luis desde México. ¿Freud realmente fue el único en desarrollar la teoría del psicoanálisis o hubo otros que también influyeron en su trabajo? Muy buena pregunta, Luis. Aunque Freud es el principal nombre asociado al psicoanálisis, él no trabaja en un vacío. Otros pensadores, como Joseph Breuer, quien fue su mentor en los primeros años, influyeron en su desarrollo. De hecho, fue Breuer quien le mostró el caso de Anna O., una paciente que fue tratada con lo que se considera un precursor del psicoanálisis. Y no podemos olvidar a otras figuras como Carl Jung y Alfred Adler, quienes fueron contemporáneos de Freud. Aunque se separaron de Freud más tarde, al principio compartieron muchas ideas, aunque con algunas diferencias fundamentales. Bueno, hemos recorrido un largo camino desde los primeros días del psicoanálisis hasta su impacto en la psicología actual. El psicoanálisis es fundamental para el conocimiento del desarrollo en las etapas psicosociales. Es increíble cómo las ideas de Freud, aunque controversiales, siguen influyendo en la manera en la que entendemos el comportamiento humano. Y aunque el psicoanálisis no sea la única corriente hoy en día, su legado sigue vivo en la terapia y en el análisis profundo de la psique. Por eso le dicen Papi Freud. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a los orígenes del psicoanálisis. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Bonita semana.